días, Ecomundo, ojalá 4RD. Wall Street cerró en rojo en el día de ayer tras la reunión de la Reserva Federal y ante la incertidumbre generada en la proximidad de las elecciones norteamericanas el próximo 8 de noviembre y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo 0,43% y perdió la barrera de los 18.000 puntos y terminó en 17.959,64 enteros. El selectivo Standard & Poor's 500 se redujo 0,65% y el índice compuesto Nasdaq se redujo 0,93%. Wall Street estuvo en rojo toda la jornada y el ánimo vendedor se instaló entre los operadores en la recta final, después de la que la Reserva Federal informara que aún no subirá las tasas de interés. El anuncio se produjo al término de su reunión de 2 días de política monetaria, la última que celebra el Banco Central antes de las elecciones del próximo 8 de noviembre, que entra en la recta final en medio del nerviosismo en los mercados. Al mismo tiempo operó una fuerte caída de los precios del petróleo y un dato peor de lo esperado sobre el mercado laboral, ya que el sector privado creó el mes pasado 147.000 nuevos puestos de trabajo, muy por debajo de lo que habían anticipado los analistas. El petróleo de Texas, de referencia norteamericana, volvió a reducirse y esta vez 2,85% hasta $45,34 el barril, una disminución de 1,33 dólares en relación a la sesión anterior, mientras que el petróleo del Brent de referencia de Europa se redujo 3,10% hasta $46,60 el barril. Realmente ha habido una disminución importante, el Brent llegó casi a $53 y ya lo tenemos en 46,60. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos estaban muy por encima de los previstos y se dispararon a 14 millones de barriles. Por su parte, los contratos de gasolina se disminuyeron 4 centavos de dólar hasta $1,45 el galón y los contratos de gas natural se disminuyeron 11 centavos de dólar hasta 2,79 por cada 1.000 pies cúbicos. El oro sigue ganando terreno y en alza frente a las incertidumbres. Recordamos que el oro es justamente un refugio en momentos de incertidumbre y avanzó a $1,307,2 la onza. Ha vuelto a recuperar este nivel de $1,300. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años retrocedió al 1,797% y el dólar ganó terreno frente al euro, que se cambiaba a $1,1117. La Reserva Federal de Estados Unidos, al término de su reunión, emitió, como siempre, un comunicado que es analizado y observado, esperado por todos los bancos centrales y todas las autoridades monetarias del mundo, ¿no? Y todos los grandes líderes de opinión, los inversores, ¿no? Y decidió mantener la situación actual hasta después de las elecciones. La cuenta atrás para la segunda subida de tasas de interés en Estados Unidos bajo el mandato de Janet Yellen ha comenzado. La Reserva Federal ha decidido en el día de ayer de nuevo mantener intacto el precio del dinero en la banda de entre 0,25 y 0,50% que estableció en diciembre pasado del 2015. Sin embargo, el Banco Central estadounidense fue claro al hablar de la mejora de las condiciones económicas y financieras y lanzó una señal de que el incremento llegará muy probablemente en 6 semanas tras las elecciones. La incertidumbre está generando ansiedad en los inversores. El encuentro de la Reserva Federal de ayer se produjo a solo 6 días de las elecciones presidenciales. Para algunos analistas, Wall Street anticipa en principio la victoria demócrata a la presidencia y que los republicanos mantengan el control del Senado. Pero cualquier señal de incertidumbre como la que se está operando agita las bolsas. Y en medio de una batalla política tan reñida, es razonable que la Reserva Federal se mantuviera al margen. El temor para algunos analistas es que el resultado de las elecciones se convierta en la mayor amenaza para los mercados.
La posibilidad del alza de las tasas al término de la reunión de 2 días de la Reserva Federal era, dado el panorama electoral, remota. Pese a todo, el comunicado que publicó la Reserva Federal muestra el camino hacia la subida en diciembre y afirmó textualmente en el comunicado: se refuerzan los argumentos para el alza. Aún así, el equipo que preside Janet Yellen evitó ser concreto en el calendario y justificó que se mantiene a la espera de tener algunas pruebas más. Y este ha sido un punto enfático durante todo el año en el que se prometieron 4 subidas y hasta el momento no ha habido ninguna. Ha habido un detalle pulso a pulso de todo el comportamiento de la economía norteamericana que en los primeros 6 meses fue calificado como bastante mediocre. Para avanzar en el proceso de la normalización, el mensaje es muy similar al que se lanzó en septiembre, aunque esta vez hubo 2 disidentes en lugar de 3 del mes pasado, reflejo de que la presión interna en el organismo es enorme. A la tensión que domina la campaña electoral se le sumó en las últimas semanas la ansiedad creciente por el proceso de abandono del Reino Unido de la Unión Europea. Pese a estos 2 factores, la FED indicó en su comunicado final que el alza de tasas está cerca y ajustó el lenguaje para apuntar que es algo que sucederá el próximo diciembre si las condiciones económicas lo permiten, dado que la recuperación en el tercer trimestre ha sido, como hemos comentado en Ecomundo, una recuperación bastante buena. El Dow Jones afrontó la reunión de la Reserva Federal tratando de aguantar el nivel de los 18.000 puntos. Tras el anuncio, el rojo siguió dominando la sesión y la idea del alza de tipos preocupa a Wall Street, más bien por los factores de incertidumbre que la acompaña. Algunas señales que llegan de la economía todavía son mixtas, pero el Banco Central estadounidense se está quedando sin argumentos para justificar el inmovilismo porque el Producto Interno Bruto y el paro avanzan en buena dirección y tras apuntar hace un año que se preveían incluso 4 subidas de tasas en un año, si ahora no se decide, su credibilidad está en juego. En su análisis, la Reserva Federal indica que el mercado laboral sigue generando empleo con solidez y afirma que el crecimiento de la actividad económica repuntó en este tercer trimestre frente al ritmo modesto que dio en la primera mitad del año. El viernes se conocerá el indicador del empleo de octubre, el último dato relevante antes del paso de las elecciones. La inflación está bajo control y la presión de los salarios es baja. El repunte de la economía en el tercer trimestre y los comentarios de los miembros cada vez más favorables a dar el paso provocaron que las expectativas para el alza de tasas en diciembre rebasaran el 70%. Es el doble comparado con las posibilidades que se daban hace un año a la primera subida. La Reserva Federal entonces no tuvo que ser muy específica respecto a sus intenciones porque el mercado lo daba por un hecho. Independientemente del momento en que se dé el segundo paso, los miembros de la Reserva Federal dejan claro que el avance será gradual y el dinero barato seguirá siendo la norma durante un tiempo. De manera que los próximos días hasta las elecciones del 8 de noviembre, para lo cual ya faltan apenas 5 días, van a ser claves y los mercados, los inversores, todos los ojos del mundo están puestos en el resultado de estas elecciones que se ha complejizado en los últimos días. Vamos a esperar y vamos a estar siguiendo de cerca todos estos pormenores de estas elecciones que van a gravitar de manera decisiva en el comportamiento de la economía global. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.